Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 101. Un verdadero depredador nunca mira hacia atrás. El aire estaba impregnado del olor a miedo y sangre, un penetrante recordatorio de la presencia del demonio. La niña, con los ojos desorbitados por el terror y el cuerpo temblando como una hoja al viento, señaló con mano temblorosa a la monstruosa figura que tenía delante. ¡Demonio, demonio!, gritó, con la voz apenas audible, pero que rompió el silencio como un cuchillo. Es ese demonio, él se llevó a mi madre. Kyogai, el demonio en cuestión, giró lentamente, con movimientos deliberados y amenazantes. Sus ojos, que brillaban con una luz malévola, se fijaron en la chica mientras la miraba de frente, revelando por completo su rostro feroz y aterrador. La chica retrocedió, con el corazón latiéndole con fuerza, pero algo en su interior se agitó. Una chispa de valentía que desconocía. «Devuélveme a mi madre», exigió, con la voz cada vez más fuerte. La respuesta de Kyogai fue una sonrisa burlona, una grotesca contracción de sus labios que dejó ver dientes manchados de sangre. «¿Y si digo que no?», se burló, con un gruñido grave que pareció resonar en el suelo bajo sus pies. Fue entonces cuando Hon dio un paso al frente, con un semblante tranquilo y una voz indiferente, aunque con un trasfondo de intención mortal. «Si me la entregas, podría considerar dictar sentencia rápidamente», dijo, con la mirada fija en la de Kyogai. Kyogai hizo una pausa, su sonrisa vaciló por un instante antes de soltar una risita, un sonido a la vez divertido y escalofriante. «Qué pequeño humano tan interesante», comentó con tono burlón. De su pecho, Kyogai sacó un adorno para el cabello, delicado y hermoso, y se lo mostró. Hon entrecerró los ojos al reconocer el objeto y miró rápidamente a la chica. Su temblor se intensificó. Sus ojos se fijaron en el adorno con una mezcla de reconocimiento y horror. «Eso es, de mi madre», balbuceó con la voz quebrada. «Ja ja ja ja». La risa de Kyogai resonó con fuerza, haciendo eco ominosamente a su alrededor. Esa mujer tenía un tipo de sangre especial. Por supuesto, tuve que aprovechar la oportunidad de inmediato. «Pero no te preocupes», se burló, «pronto te haré conocer a tu madre». La expresión de Hon se ensombreció, una tormenta se cernía en sus ojos. Se giró hacia la chica con voz suave pero firme. «Te enviaré afuera ahora. Espera ahí tranquilamente, saldré enseguida». Con un movimiento de muñeca, conjuró un portal de teletransportación y empujó suavemente a la chica a través de él. Cuando el portal se cerró tras ella, Hon volvió a mirar a Kyogai. «Pensaba enviarte afuera con un portal, dejar que el sol te abrasara hasta la muerte», dijo Hon con voz fría como el hielo. «Pero he cambiado de opinión. Debes ser juzgado por la mirada de penitencia, debes sentir personalmente el dolor que has infligido a los demás». En un instante, el fuego infernal envolvió el cuerpo de Hon por completo, y ante Kyogai apareció el jinete fantasma, un esqueleto llameante de venganza y retribución. Los ojos de Kyogai se abrieron de terror, una sensación que no había experimentado en siglos. «Algo no está bien. ¿Qué es esa cosa? Tengo que deshacerme de él primero», pensó desesperado. Pero su decisión llegó demasiado tarde. Justo cuando extendía la mano para lanzar su técnica del demonio de sangre, las cadenas de fuego del jinete fantasma se dividieron en 6 hebras, cada una impactando con la precisión de una serpiente contra los 6 tambores del cuerpo de Kyogai. Los tambores, fuente de su poder demoníaco, fueron atravesados por las cadenas en una explosión de chispas y humo. ¡Aak! La mente de Kyogai era un torbellino de confusión y agonía mientras las cadenas del jinete fantasma no solo destruían sus tambores, sino que también le atravesaban la carne. Las heridas eran una extraña anomalía en su existencia demoníaca. Abiertas y crudas, se negaban a sanar como solían hacerlo las heridas de su especie con tanta rapidez. ¿Por qué está pasando esto? La voz de Kyogai denotaba una mezcla de incredulidad y horror. «Soy un demonio, una luna demoníaca, ¿cómo puede ser esto?». Sus palabras eran un intento desesperado por aferrarse a la identidad que había definido su existencia, al poder que creía absoluto.
Pero cuando la figura del jinete fantasma se cernía sobre él, con su aterrador rostro de calavera envuelta en fuego arcano, la confianza de Kyogai comenzó a flaquear. «Tengo hambre», exclamó el jinete fantasma, una declaración que parecía resonar con su sed de justicia y venganza. Con una fuerza que desmentía su complexión esquelética, el jinete fantasma agarró a Kyogai y lo estrelló contra la pared. La espalda del demonio impactó contra la piedra con una fuerza que, de haber sido humano, le habría destrozado los huesos. Atrapado por un agarre de hierro, Kyogai se encontró cara a cara con la personificación de la venganza. «Mírame a los ojos», susurró el jinete fantasma, con una voz suave pero que transmitía el peso de innumerables almas que clamaban por justicia. Kyogai, a pesar de su poder demoníaco, luchó en vano contra el agarre del jinete fantasma. «Suéltame, Turi», rugió, su voz resonando en el espacio desolado. «Soy una de las 12 lunas, una confidente suya. No te perdonará si me matas». Pero Ghost Rider permaneció impasible. «Tu alma ha sido manchada por la sangre de tus víctimas», continuó, con tono firme y mirada fija. En ese instante, la lucha de Kyogai cesó abruptamente, su cuerpo se puso rígido mientras sus ojos se clavaban en los del jinete fantasma. El rojo sangre de sus iris fue engullido por el reflejo de un infierno infinito, un fuego que parecía quemarlo hasta lo más profundo de su ser. En aquel abismo de fuego, Kyogai se vio obligado a presenciar los horrores que él mismo había creado. Las escenas de su canibalismo, otrora fuente de un orgullo retorcido, ahora se repetían sin cesar ante él. Cada recuerdo era una espada, cada momento una herida abierta en su alma. «Siente su dolor», entonó el jinete fantasma, con una voz que era un susurro que transportaba los gritos de los inocentes. El terror que una vez había llenado los ojos de sus víctimas ahora llenaba los de Kyogai. La desesperación que habían sentido en sus últimos momentos ahora era suya. La agonía de sus muertes, antes un entretenimiento pasajero, se había convertido en un tormento eterno. La mirada de penitencia no solo le mostraba estas cosas, lo obligaba a vivirlas una y otra vez, como si fuera la primera. Din. Función de sacrificio de alma utilizada con éxito, intercambio de almas completado, 200 puntos de penalización otorgados. La notificación resonó en la mente de Hon, una confirmación de su sombrío logro. Los ojos de Kyogai, otrora de un rojo intenso y siniestro, ahora estaban vacíos, sin vida. Su forma demoníaca permanecía, algo poco común ya que la mayoría de los demonios se convertían en polvo al morir, pero su alma ya no existía, consumida por las implacables llamas de la mirada de penitencia. La atención de Hon se centró en la tarea que tenía entre manos mientras sacaba la jeringa que le había proporcionado Tamayo. Extrajo la sangre de Kyogai, una muestra que podría contener la clave para desentrañar los misterios de los demonios. Miau tilde. El sonido desentonaba tras la batalla. Un ruido suave e inocente que parecía romper el profundo silencio. Hon se giró y vio un pequeño gato con un talismán grabado en el pecho, creación del arte del demonio de sangre de Yushiro. El gato, junto a su manada, lo miró con ojos que no denotaban juicio, sino una silenciosa curiosidad. ¿Podrá este gato entregarle cosas a Tamayo?, reflexionó Hon, recordando la historia de la que se había visto envuelto. En la trama original, Tanjiro utilizaba este método para transportar sangre de demonio a Tamayo para sus investigaciones. Parecía que él también podría hacerlo. Se agachó y acarició suavemente la cabeza del gato, un instante de ternura en un mundo que había presenciado demasiada violencia. Luego, colocó la jeringa con la sangre de Kyogai en la mochila del animal. Con un maullido que parecía reconocer la gravedad de la tarea, el gato se dio la vuelta y se marchó, desapareciendo en una nube de sangre tan misteriosamente como había aparecido. Hon no se detuvo mucho en esos pensamientos. Su mirada recorrió la casa, una estructura que había servido de santuario para demonios. Esta casa de demonios debe albergar a otros demonios además de Kyogai. No puedo desperdiciar comida, no puedo permitir que sigan dañando a los inocentes, murmuró para sí mismo, endureciendo su determinación. Metió la mano en su inventario y sacó un artefacto explosivo, uno de los muchos que había adquirido en la tienda dimensional de los hombres de negro en el Emporio Universal. Con meticulosa precisión, comenzó a colocarlos alrededor de la casa, tendiendo una trampa que aseguraría la destrucción de cualquier demonio que quedara en su interior. Tras colocar 3 o 4 dispositivos estratégicamente para maximizar el daño, Hon retrocedió para contemplar su obra. Era mediodía y el sol caía a plomo con una intensidad letal para los demonios.
Una vez destruida la casa, ningún demonio superviviente encontraría refugio alguno de sus abrasadores rayos. La mano de Jon se mantuvo firme mientras pulsaba el botón del mando a distancia, un pequeño aparato que contenía su poder como combustible. El fuego infernal. La mansión, otrora una grandiosa estructura que ocultaba lo más profundo del bosque, ahora no era más que un polvorín a la espera de una chispa. ¡Bum! La explosión fue inmediata, un rugido ensordecedor que rompió el silencio del día. Las llamas se elevaron hacia el cielo, un estallido de destrucción que consumió la mansión en un instante. La estructura se derrumbó, sus muros y secretos se convirtieron en una tumba de fuego. ¡Ah! ¡Ah! Entonces, comenzaron los gritos. Alaridos angustiados y desesperados que se abrían paso entre el rugido de las llamas. Eran los gritos de demonios, criaturas de la noche atrapadas bajo la implacable luz del día. La luz del sol, fuente de vida para los humanos, era un azote mortal para los demonios, y ahora sería su perdición. DIN. Misión secundaria actualizada. Elimina al menos 10 demonios comunes, progreso actual 3, 10. Las notificaciones sonaban en rápida sucesión, un sombrío recuento de las vidas arrebatadas por la mano de Jon. Cada pitido confirmaba un alma cegada. DIN. Misión secundaria actualizada. Elimina al menos 10 demonios comunes, progreso actual 4, 10. DIN. Misión secundaria actualizada. Elimina al menos 10 demonios comunes, progreso actual 5, 10. DIN. Misión secundaria actualizada. Elimina al menos 10 demonios comunes, progreso actual 6, 10. DIN. Función de sacrificio de alma utilizada con éxito, intercambio de almas completado, 20 puntos de penalización otorgados. DIN. Función de sacrificio de alma utilizada con éxito, intercambio de almas completado, 20 puntos de penalización otorgados. Durante todo el trayecto, Jon siguió caminando sin mirar atrás ni una sola vez. Como dice el dicho, un verdadero depredador nunca vuelve a mirar atrás a su presa. Capítulo 102. Rumbo a la montaña Natagumo. Una figura menuda apareció ante Jon, con los ojos aún empañados por las lágrimas. Sin embargo, su expresión ya no era tan frágil como antes, sino que mostraba un atisbo de determinación, como si hubiera tomado una decisión. El viento acariciaba suavemente su cabello, dándole una apariencia etérea. Quiero aprender de ti a matar demonios. Quiero convertirme en una cazadora de demonios como tú. Dijo la chica con determinación, con la voz ligeramente temblorosa pero llena de convicción. Jon se agachó y le preguntó, con los ojos llenos de curiosidad y preocupación. ¿Cómo te llamas? Me llamo Makomo. Respondió la niña, con la voz más firme esta vez. ¿Makomo? Ese nombre sorprendió a Jon. No era de extrañar que la chica le resultara tan familiar, pero no lograba recordar quién era. Rebuscó en su memoria, intentando reconstruir los fragmentos de información que tenía sobre ella. En la trama original, ella falleció antes, pero dejó una profunda huella. Era la superior del protagonista Tanjiro y compañera discípula del antiguo pilar del agua, Sakonji Urokodaki. Sin embargo, cuando apareció, ya había fallecido. Guiaba a Tanjiro en su aprendizaje de la espada como un espíritu. Al principio, Tanjiro pensó que su mentor, Sakonji Urokodaki, la había enviado para guiarlo, pero más tarde descubrió que había muerto hacía mucho tiempo y que lo guiaba como un fantasma. Fue asesinada por un demonio durante la selección final de nuevos reclutas. Existía un demonio de la era Meiji que el cuerpo de cazadores de demonios no había logrado eliminar, dejando a un demonio al que los nuevos reclutas no podían vencer. El demonio guardaba rencor contra Urokodaki y atacaba a sus discípulos, y Makomo fue sin duda una de sus víctimas. ¿Puedes enseñarme las técnicas para matar demonios? Makomo miró a Jon, con los ojos llenos de esperanza y determinación. Jon le acarició la cabeza con ternura y dijo, ya no hace falta. En menos de un mes, todos los demonios desaparecerán. Su voz era suave, pero transmitía una seguridad que parecía envolver a Makomo en un cálido abrazo. Después, se puso de pie e hizo un gesto para llamar al cuervo mensajero que volaba cerca. El cuervo, con su plumaje negro azabache y sus penetrantes ojos, se posó en el brazo extendido de Jon. Llama a escondidad de tu cuerpo de cazadores de demonios y llévatela de aquí, le ordenó Jon al cuervo con voz firme y autoritaria. Croak. Respondió el cuervo, comprendiendo la urgencia de la situación. El cuervo se marchó, y Jon inclinó la cabeza hacia Makomo, diciéndole.
Quédate aquí, alguien vendrá a recogerte pronto. La división oculta se encargaba de gestionar las consecuencias de las batallas entre el cuerpo de cazadores de demonios y los demonios, así como de atender a las víctimas heridas por estos. Jon confiaba en la capacidad del cuerpo de cazadores de demonios para resolver la situación, por lo que dejó a Makomo a su cuidado. Mientras esperaban, Jon y Makomo mantuvieron una conversación sincera. Jon habló de Ayla, que se parecía a ella. Le contó historias de sus aventuras y le mostró algunos trucos de magia. Makomo lo observaba atentamente, con los ojos muy abiertos, llena de asombro y admiración. Ojalá hubiera podido ser tan fuerte como tú, dijo Makomo después de un rato, con la voz teñida de tristeza. Tienes una fuerza propia, respondió Jon con voz suave y tranquilizadora. Tu alma es pura y poderosa, mucho más de lo que crees. Poco después llegaron los miembros de la división oculta, con movimientos rápidos y silenciosos. ¿Estás lista para irnos, Makomo?, preguntó Jon. Makomo asintió, con los ojos llenos de determinación. Sí, estoy lista. Jon observó cómo los miembros de la división oculta se llevaban a Makomo, cuya pequeña figura se perdía en la distancia. Sabía que estaría bien atendida y que era hora de continuar su viaje hacia la montaña. Mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, proyectando largas sombras sobre el paisaje, Jon finalmente localizó la montaña Natagumo. La montaña se alzaba ominosamente en la distancia, su oscura silueta contrastando fuertemente con la luz menguante del cielo. El aire alrededor de la montaña estaba impregnado de un aura demoníaca que le heló la sangre a Jon. Jon caminaba por el camino de tierra, con pasos firmes y decididos. Cuanto más se acercaba a la montaña, más opresiva se volvía la atmósfera. Los árboles parecían inclinarse hacia adentro, como si intentaran bloquearle el paso, y el viento traía consigo susurros de intenciones malévolas. Mientras Jon caminaba lentamente hacia la montaña, percibió de repente un leve movimiento. Esto se debía a que Jon había agudizado sus sentidos, lo que le permitía detectarlo con dificultad. Una persona común y corriente no lo habría percibido en absoluto. Sin embargo, a pesar de todo, Jon cayó en la trampa. Jon sintió un dolor intenso en las articulaciones y apretó los dientes mientras las examinaba detenidamente. Para su sorpresa, descubrió hilos casi invisibles conectados a ellas, que le atravesaban la piel y el hueso. Seda de araña, pensó Jon para sí mismo, entrecerrando los ojos con ira y frustración. En los recuerdos de Jon, los demonios que habitaban la montaña Natagumo eran una familia de demonios con apariencia de araña. Todos poseían habilidades arácnidas, y la madre araña, entre ellos, solía controlar a los demás mediante su seda. Esta seda era increíblemente resistente, e incluso las espadas Nichirin no podían cortarla, lo que causó grandes problemas a los protagonistas de la obra original. Sin embargo, los ojos de Jon brillaron con fuego, y la telaraña que lo unía se consumió por las llamas del infierno. Los hilos se desintegraron en cenizas, liberándolo de su agarre. Flexionó las articulaciones, comprobando su movilidad, y descubrió que el dolor había disminuido. A medida que la batalla entre Jon y la chica araña se intensificaba, el bosque a su alrededor se convirtió en un campo de batalla caótico. La chica araña seguía lanzando su letal seda de araña contra Jon, cada hebra más afilada y rápida que la anterior. Pero Jon permanecía impasible, su escudo de fuego infernal lo protegía del implacable ataque. Maldita sea, ¿por qué no te mueres de una vez? Todo es por tu culpa y... La frustración de la chica araña crecía con cada ataque fallido, y su rostro se contraía de rabia. Sabía que si no lograba derrotar a Jon, se enfrentaría a la ira de su familia, especialmente a la de su hijo Rui, frío y despiadado. Capítulo 103. La familia araña. Jon siguió caminando, con los sentidos en alerta máxima. El ambiente estaba cargado de tensión y sentía el peso de lo desconocido oprimiéndolo. De repente, se detuvo en seco, entrecerrando los ojos mientras intentaba discernir el origen de la perturbación. ¿Qué está pasando? Hay algo que avanza, pero no hay rastro de maldad ni siquiera de vida. Murmuró Jon para sí mismo, con la voz apenas audible. Sintió que algo andaba mal y apretó con fuerza su cadena mientras seguía avanzando, con pasos cautelosos y medidos. La atmósfera se tornó más densa y las sombras parecían danzar a su alrededor, burlándose de él con sus movimientos esquivos. De repente, el misterioso objeto se aceleró y se dirigió directamente hacia él. El corazón de Jon se aceleró mientras se preparaba para el inevitable enfrentamiento.
En un instante, una figura alta y corpulenta se abalanzó sobre él, oculta por la oscuridad. Ambas manos de la figura se habían transformado en cuchillas y, lo que es más importante, carecía de cabeza. La telaraña que unía su cuerpo demostraba que se trataba de una marioneta de la chica araña. TSK. No me extraña que no tenga fuerza vital. Esta cosa no tiene puntos de penitencia y ni siquiera cumple con los requisitos del sistema. Dijo Jon con disgusto, con la voz cargada de desdén. ¡Bum! Sin dudarlo, sacó un arma de alta tecnología y disparó directamente contra la marioneta sin siquiera hechizarla. Sabía que la criatura no era un demonio, así que no poseía las mismas increíbles habilidades regenerativas. Si la hacía pedazos, Spider-Girl ya no podría controlarla. Un rayo azul salió disparado y la marioneta explotó, haciéndose añicos. El sonido resonó en la oscuridad, testimonio del poder y la determinación de Jon. Al mismo tiempo, la chica araña, al sentir que ya no podía controlar a su marioneta, se quedó paralizada. Su expresión, antes furiosa, se transformó en una de terror. Para destruir su arma con tanta facilidad, debía ser un poderoso cazador de demonios. No era rival para él, pero si no lograba derrotarlo, se enfrentaría a un castigo inimaginable. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? La chica araña sintió una sensación de desesperación, su voz temblaba de miedo. Te encontré. Una voz fría e inflexible resonó a lo lejos. Un hombre con chaqueta de cuero y pesadas cadenas se acercó lentamente, con la mirada fija en la chica araña. Al verlo, el rostro de Spider-Girl se llenó de terror. Rápidamente dijo: espera un momento, no me mates. Me obligaron a hacer esto. Alguien me obligó a convertirme en esto. Mi poder ni siquiera es mío, y esta apariencia tampoco lo es. Las lágrimas brotaron de los ojos de Spider-Girl mientras gritaba, con la voz quebrándose por la emoción. Mientras hablaba, su aspecto cambió. Su cabello, antes rubio, se volvió negro azabache, y su ropa blanca se transformó en un kimono estampado. Toda su figura se encogió, y ahora parecía una chica común y corriente. Jon sabía que la luna demoníaca 12 que habitaba allí se llamaba Rui, y tenía apariencia infantil. Sin embargo, esta luna demoníaca 12 tenía una mente retorcida. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba viviendo, pero disfrutaba jugando y fingiendo tener una familia. Así pues, Rui solía encontrar otros demonios, transformarlos por segunda vez para que se parecieran a él y hacer que interpretaran los papeles de sus padres y hermanos. Fingía ser débil y contaba con su familia para protegerlo. Pero si alguien de la familia no accedía a sus deseos, Rui usaba su seda de araña para descuartizarlo o exponerlo a la luz del sol. En casos más extremos, incluso les arrebataba la capacidad de pensar. Como resultado, en esta supuesta familia, todos los miembros estaban aterrorizados del más joven, Rui. Y esta chica araña era claramente una de las víctimas. El papel que Rui le había asignado era el de madre. Sé que te obligaron a esto, pero desafortunadamente, eres un demonio que ya se comió a muchos humanos, así que, la voz de Jon se apagó, con el corazón apesadumbrado por el peso de la situación. Slice. Sin embargo, antes de que Jon pudiera terminar, el rostro de la chica araña se congeló repentinamente. La seda de araña, tejida en una telaraña, atravesó el cuerpo de la chica araña. Entonces, su cuerpo se desintegró en pedazos de carne sobre el suelo. La expresión de Jon se ensombreció, y enseguida se dio cuenta de que Rui, oculta entre las sombras, había atacado. Evidentemente, las palabras de la chica araña habían enfurecido a Rui, impulsándolo a castigarla. Jon aguzó rápidamente sus sentidos para seguir a Rui, solo para descubrir que huía en dirección contraria. TSK. ¿Este demonio es igual que Muzan? Se burló Jon. Ambos usaban el miedo para controlar a sus subordinados, pero eran cobardes al enfrentarse a sus oponentes. No es de extrañar que tantos fans dijeran que el subordinado favorito de Muzan era Rui. Eran tal para cual. Justo cuando Jon estaba a punto de perseguirla, escuchó la voz de la chica araña. Mátame, por favor. Suplicó la chica araña. En ese momento, la carne de Spider-Girl estaba esparcida por el suelo, pero aún se veía que sanaba. Su cráneo ya había regenerado una boca, y ella le suplicaba a Jon que le concediera una muerte rápida. En la familia del demonio araña, además de Rui y la chica araña que desempeñaba el papel de madre, también estaban el padre araña, la hermana araña y el hermano araña, una familia de 5 miembros en total.
Esta madre araña era originalmente la más joven de la familia, pero Rui la obligó a desempeñar el papel de madre. No tenía ninguna posición en la familia y vivía con miedo constante debido a su naturaleza tímida, sus acciones siempre en contra de los deseos de Rui y la frecuente violencia del padre demonio. Hoy, Rui la había descuartizado con su seda de araña, señal de su intención de abandonarla. Aunque sobreviviera ahora, la muerte sería inevitable más adelante. Que descanse en paz, dijo Jon con indiferencia. Con un movimiento de su mano, el fuego del infierno prendió los restos de la chica. Gracias, por fin soy libre, la chica araña luchaba por decir, mientras se ahogaba en sus lágrimas. Ten cuidado. Él es una de las 12 lunas demoníacas. Con sus últimas fuerzas, la chica araña advirtió antes de convertirse en cenizas. Din. Misión secundaria actualizada. Elimina al menos 10 demonios comunes. Progreso actual. 7-10 Din. Función de sacrificio de alma utilizada con éxito. Intercambio de alma completado, se obtienen 100 puntos de penalización. Así que hay una de las 12 lunas demoníacas en la montaña. La voz de Kagaya Ubuyashiki estaba llena de preocupación mientras sostenía un cuervo en sus brazos, escuchando la información que transmitía. Dentro de la mansión, Kagaya continuó. Con esa persona allí, no tenemos que preocuparnos demasiado. Sin embargo, además de la luna de los 12 demonios, también hay un demonio que usa veneno. Muchas personas inocentes ya han sido víctimas. Respiró hondo y dijo. Pase lo que pase, ya que alguien nos está ayudando con la lucha contra los demonios, debemos hacer nuestra parte en las tareas posteriores. La única capaz de curar a las víctimas envenenadas es el pilar de la flor, Kanae Kocho. Que lleve un equipo de la división oculta. ¿Araña con cara humana? Jon miró al monstruo que tenía delante con una sonrisa burlancia. Frente a él había una casa de madera suspendida en el aire por telarañas. Entre los árboles frente a la casa había una enorme telaraña. En la telaraña había una araña tan grande como un ser humano, y lo más aterrador era que tenía un rostro humano grotesco. Ja, ja, ja. La araña con rostro humano soltó una risa espeluznante. Eres el primero en mantener la calma después de verme. Capítulo 104. ¿Quieres ser mi padre? El ambiente estaba cargado de tensión cuando Jon sintió un dolor agudo y repentino en la nuca. Instintivamente, se llevó la mano hacia atrás y descubrió que una araña lo había picado. Aplastó al animal con la mano, y su cuerpo sin vida cayó al suelo. ¿Ahora me voy a convertir en Spider-Man?, bromeó Jon, recordando cómo Peter Parker se convirtió en Spider-Man. Una risa siniestra resonó en el aire, y Jon alzó la vista para ver una araña con rostro humano balanceándose en un árbol cercano. Jejeje, qué tranquilo estás ahora, pero claramente no entiendes la situación en la que te encuentras. Se burló el demonio. Esta araña con rostro humano también era un demonio capturado por Rui, que había asumido el papel de su hermano demonio araña. Jon entrecerró los ojos al evaluar la amenaza que tenía ante sí. Is. Ahora, mira a tu alrededor. Ordenó la araña con rostro humano, y Jon oyó un crujido. Miró a su alrededor y vio innumerables arañas del tamaño de la palma de la mano con rostros humanos que se arrastraban hacia él, con los ojos llenos de malicia. Cuando Jon sintió otro fuerte dolor en la nuca, se llevó la mano a la espalda y descubrió lo que parecía un absceso grande e inflamado. La araña con rostro humano rió maniáticamente. ¿Sientes el dolor y la hinchazón en la nuca? Te picó mi araña, y el veneno pronto se extenderá. Te convertirás en uno de esos demonios araña que te rodean. Jon sonrió con sorna al pequeño demonio araña con rostro humano, con los ojos llenos de desafío. Aunque no me convierta en araña, soy mucho más malvado de lo que crees. Dicho esto, sacó una gran pistola plateada de alta tecnología, la conjuró con fuego infernal y apuntó a la araña con rostro humano. Los ojos de la araña con rostro humano se abrieron de par en par al percibir que algo andaba mal. Aunque jamás había visto un arma semejante, sintió una inexplicable sensación de opresión. ¿Qué es eso que tienes en la mano?, preguntó la criatura con voz temblorosa de miedo. ¡Bum! Algo para que te encuentres con tu creador, respondió Jon con indiferencia. Entonces, un rayo rojo como lava hizo añicos al instante a la araña con rostro humano, cuyos restos se esparcieron por el suelo. Din. Misión secundaria actualizada. Elimina al menos 10 demonios comunes. Progreso actual. 8-1 Din.
La función de sacrificio de almas se ha utilizado con éxito. Intercambio de almas completado, se han obtenido 100 puntos de penalización. Jon estaba a punto de guardar el arma cuando de repente sintió la presencia del mal. Escuchó un silbido y se giró para ver a una niña que se parecía muchísimo a la anterior madre araña, escondida detrás de un árbol, con el rostro lleno de terror. Ha llegado más comida, dijo Jon con una sonrisa siniestra mientras miraba a la chica. La joven se acurrucó tras el nudoso tronco de un árbol antiguo, con los dedos temblorosos señalando acusadoramente a Jon. Tú mataste a mi hermano. Gritó, su voz resonando en el inquietante silencio del bosque. Era un demonio, miembro de la familia de las arañas, que interpretaba el papel de hermana en su retorcido juego de simulación. ¿Qué tiene de malo? No era tu verdadero hermano. ¿También te gusta ese aburrido juego de fingir que somos hermanos? Jon se encogió de hombros, con una indiferencia fría en la voz que le heló la sangre. Pero no importa. De cualquier manera, vas a morir. Las palabras de Jon resonaron pesadamente en el aire mientras sacaba su cadena, cuyos eslabones metálicos brillaban ominosamente en la penumbra. Padre, sálvame. La súplica desesperada de la hermana araña rompió el silencio, su voz llena de terror. ¡Bum! La tierra tembló cuando una figura colosal descendió del cielo, proyectando una sombra monstruosa sobre el bosque. Era un demonio araña gigante, cuyo cuerpo enorme y musculoso se asemejaba al de un titán. Todo su cuerpo era de un negro intenso, y su rostro era una máscara grotesca de innumerables ojos. Su boca, como una pinza gigante, goteaba saliva, un escalofriante testimonio de su naturaleza monstruosa. Este demonio había perdido por completo sus características humanas, despojado de toda racionalidad. Rui lo había manipulado, convirtiéndolo en una marioneta que obedecía todas sus órdenes, obligándolo a desempeñar el papel de padre en su perversa familia. No puedes acercarte. La voz del padre araña era un gruñido oscuro y ominoso que resonó por el bosque. Mi familia. Con un rugido, el padre araña cargó hacia adelante, golpeando el suelo con el puño con una fuerza que hizo temblar la tierra. Jon retrocedió rápidamente y, con un estruendo ensordecedor, se abrió un gran cráter en el suelo. ¿Ha perdido completamente su libre albedrío, eh? La voz de Jon era indiferente, sus ojos fríos mientras sacaba su cadena y la imbuía con el fuego del infierno. A medida que Jon dominaba los poderes del Ghost Rider, ahora podía imbuir sus armas con fuego infernal incluso sin transformarse en el espíritu de la venganza. Sin embargo, aún no podía poseer el cuerpo inmortal en su estado normal y necesitaría la protección del espíritu de la venganza si sufría una herida mortal. En ese caso, déjame liberarte. Con un movimiento rápido, la cadena de fuego salió disparada y se enroscó alrededor del cuello del padre araña. El demonio lanzó un grito gutural mientras una intensa sensación de ardor le quemaba la carne, y el dolor insoportable resonaba por todo el bosque. Con un fuerte tirón, Jon tiró de la cadena, que atravesó el cuello del padre araña y le cortó la cabeza al instante. El cuerpo del demonio se desplomó en el suelo, y su reinado de terror llegó a su fin. Ding. Misión secundaria actualizada. Elimina al menos 10 demonios comunes. Progreso actual. 10. Ding. La función de sacrificio de almas se ha utilizado con éxito. Intercambio de almas completado, se han obtenido 300 puntos de penalización. Jon se cernía sobre la derrotada hermana araña, con una expresión fría e impasible. Descansa en paz, todo ha terminado. Jon contempló el cuerpo del padre araña mientras se convertía gradualmente en cenizas y desaparecía. La hermana araña seguía en libertad, y debía encontrarla antes de que pudiera causar más daño. Mientras miraba a su alrededor, Jon no pudo evitar preguntarse si la hermana araña ya habría buscado la protección de Rui. Se burló de la idea, sabiendo que buscar refugio con Rui solo le traería más sufrimiento. «Qué tonta», murmuró entre dientes. «Mejor le iría si muriera rápidamente a mis manos». Jon conocía muy bien las intenciones de Rui. El demonio no lo confrontó por miedo, sino porque quería que su supuesta familia lo protegiera. Anhelaba la alegría de ser hijo, de sentirse protegido y amado. Aquel pensamiento dejó a Jon sin palabras, incapaz de comprender los retorcidos deseos de semejante criatura. Decidido a poner fin al reinado de terror de los demonios, Jon se envolvió la cadena y continuó su búsqueda de los dos últimos demonios de la montaña, la hermana araña y Rui. Sabía que el tiempo apremiaba y no podía permitirse perder ni un solo instante.
Mientras Jon seguía su rastro, de repente oyó un grito justo cuando estaba a punto de acercarse. Era el grito de una niña, sin duda la de la hermana araña. Al llegar al lugar, encontró a la hermana araña arrodillada en el suelo, retorciéndose de dolor, con los dedos amputados. Frente a ella, Rui tejía una telaraña con las manos. La telaraña estaba cubierta de manchas borrosas de carne y sangre, claramente el resultado de haberla usado para cortarle los dedos. La estaba castigando de esta manera tan cruel. Torturando a tu amigo, ¿eh? ¡Qué conmovedor!, dijo Jon con sarcasmo, con la voz cargada de desdén. Rui lo miró y dijo fríamente: amigo, no confundas nuestro profundo vínculo con una relación tan superficial. Somos familia, unidos por una poderosa conexión. Pero, pensándolo bien, Rui cambió de tono y miró a Jon. Hace un momento, mataste a nuestro padre, a nuestra madre y a nuestro hermano, ¿verdad? Jon ladeó la cabeza y sonrió, con una mirada maliciosa en los ojos. ¿Quieres vengarlos? ¿Venganza? Dijo Rui con frialdad. No necesito debiluchos que ni siquiera pueden proteger a su propia familia. Puedo encontrar nuevos miembros para llenar el vacío. Sin embargo, tengo al candidato perfecto justo delante de mí, dijo Rui mirando a Jon. Fuiste capaz de matarlos a todos, lo que significa que eres fuerte. Así que, ¿qué te parece si te conviertes en mi padre y alcanzas la inmortalidad? Capítulo 105. Ghost Rider contra Luna Inferior 5. Jon permanecía de pie en el inquietante silencio del bosque iluminado por la luna, con la mirada fija en la de Rui. Las palabras que acababan de salir de los labios del demonio flotaban en el aire como una niebla gélida, dejando a Jon completamente estupefacto. ¿Ser tu padre?, repitió Jon, con voz teñida de incredulidad. Una sonrisa nerviosa, una grotesca parodia de diversión, se dibujó en sus labios. Jamás esperó encontrarse con una propuesta tan absurda. Así es, respondió Rui con voz fría e indiferente, como la luna en lo alto. Ya eres muy poderoso como humano. Si le pidiera que te convirtiera en demonio, te volverías aún más fuerte. Podrías ser un gran padre que me proteja, me cuide, me ame y me cuide. A Jon se le revolvió el estómago al pensarlo. La audacia de las palabras del demonio era suficiente para ponerle los pelos de punta. ¿Qué te parece esto?, sugirió Jon con un tono sarcástico. Llámame papá primero y veamos qué tal suena. Rui cerró los ojos un instante, como si meditara sobre la propuesta. Luego, con una seriedad casi inquietante, dijo: si aceptas, papá, serás mi padre a partir de hoy. Jon se sobresaltó. Estaba bromeando, pero Rui se lo había tomado en serio y lo llamó papá sin dudarlo un instante. La situación era casi ridícula. Pero yo no tengo un hijo bastardo como tú, replicó Jon, con palabras tan venenosas como la mordedura de una víbora. Escupió directamente en la cara de Rui, una clara muestra de falta de respeto. El aire a su alrededor se volvió gélido, como si el bosque mismo contuviera la respiración. El rostro de Rui, impasible como una estatua de mármol, se transformó en una máscara de furia. Sus ojos, antes indiferentes, ahora brillaban con una luz sanguinaria. ¿Qué acabas de decir? La voz de Rui era un gruñido bajo, sus palabras puntuadas por las venas palpitantes de su rostro, un testimonio de su ira contenida. Jajaja, ¿estás molesto?, rió Jon, su voz resonando en el silencioso bosque. La furia de Rui no le inmutó. Su diversión no hizo más que aumentar. Hace tiempo que sé que te gusta fingir que formas una familia, pero pensándolo bien, sigue siendo divertidísimo. La risa de Jon se hizo más fuerte, sus palabras cortaron la tensa atmósfera como una cuchilla. ¿De verdad quieres que sea tu padre? Si de verdad tuviera un hijo como tú, te habría matado hace mucho tiempo. No, espera, apuesto a que eres el tipo de niño que nunca ha conocido el calor de una familia, que carece de amor desde la infancia. El rostro de Rui se contrajo de furia, apretando los dientes con tanta fuerza que amenazaban con romperse. Maldito bastardo. Siseó, con la voz apenas audible. No insultes a mi familia, no insultes nuestros lazos. La tensión entre ellos era palpable, una fuerza tangible que parecía electrizar el ambiente. ¿Familia?, se burló Jon, su voz resonando en el silencioso bosque. Si de verdad tuvieras algo así, no estarías buscando gente nueva para representar tu repugnante juego de rol familiar. Despierta. Tú mataste a tus verdaderos padres, hijo desobediente. Cállate. Gruñó Rui, con una voz grave que resonó entre los árboles. Sus ojos ardían de furia y sus manos apretadas en puños.
Al final, lo único que querías era aprovecharte de tu familia sin dar nada a cambio. Si no fueras tan egoísta, no serías como eres ahora, continuó Jon, con palabras afiladas como una cuchilla. Era implacable. Cada palabra era un golpe calculado para provocar a Rui. Alto. La voz de Rui era un susurro escalofriante, su ira bullía bajo la superficie como un volcán dormido. Tras convertirte en demonio, salías cada día a darte un festín con humanos. Tus padres no querían que su hijo se convirtiera en un monstruo, así que planearon matarte y luego suicidarse. Les guardabas rencor por esto, pero ellos solo querían que tuvieras menos deudas de sangre. La voz de Jon era fría, sus palabras un duro recordatorio de los pecados pasados de Rui. Además, parece que has olvidado que tus padres te criaron, incluso cuando vuestra familia era tan pobre que no podían permitirse comprar comida. Nunca te abandonaron, a ti, su hijo ingrato, pero tú los mataste solo por su supuesta traición. ¿Y tú, qué has hecho por tu familia? No has hecho más que asesinarlos brutalmente. Te lo dije, cállate. Exclamó Rui de repente, con un rugido atronador que sacudió el bosque. La ira lo había cegado, y las constantes burlas de Jon le habían agotado la paciencia. Juntó las manos, entrelazando los dedos. Cuando las volvió a abrir, una telaraña de color rojo sangre se formó entre ellas. Parte del demonio de sangre. Cesta de ojos asesina. Un viento violento los envolvía, y la seda de araña, de color rojo sangre, se arremolinaba hacia Jon como un tornado. El bosque era un torbellino de caos. La noche, antes tranquila, se había roto ante la inminente batalla. Jon agitó la mano y una llamarada se dispersó en todas direcciones, cortando al instante la seda de sangre que la rodeaba. Sus ojos ardían de determinación, su resolución permanecía inquebrantable ante el ataque de Rui. «¡Muere ya!», gritó Rui, con la voz llena de odio puro. La seda de sangre que lo rodeaba se transformó en energía carmesí, envolviéndolo como cadenas. Parte del demonio de sangre. Rotación de hilo cortante. Miles de hilos de seda sangrienta, impregnados de energía carmesí, se precipitaron hacia Jon como una tormenta. El bosque era un campo de batalla, el aire estaba impregnado del aroma de una fatalidad inminente. «Sabes, en cierto modo, te pareces mucho a Muzan», dijo Jon con calma, su voz contrastando fuertemente con el caos que los rodeaba. «Te enojas con facilidad, eres irritable y te gusta usar el miedo para oprimir a los demás». Sus palabras fueron una última provocación, un desafío al demonio que tenía delante. El cuerpo de Jon se incendió en un torbellino de llamas etéreas al transformarse una vez más en Ghost Rider. Un torrente de intenciones asesinas emanó de él, convirtiéndose en un infierno furioso que consumió el aire circundante. El bosque quedó bañado en un brillo siniestro, y los árboles proyectaban largas y monstruosas sombras en el suelo. En el aire, incontables hilos de seda sangrienta se lanzaron hacia las llamas, pero en el instante en que entraron en contacto con el fuego, fueron incinerados. Los hilos se desintegraron en cenizas, su brillo carmesí se extinguió por el fuego infernal del Ghost Rider. El rostro de Rui se retorció en una grotesca muestra de ira, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. «Imposible», gruñó, con una voz grave que resonó por todo el bosque. Extendió ambas manos, intentando desatar su arte del demonio de sangre por segunda vez, pero las ardientes cadenas del jinete fantasma volaron repentinamente hacia él. Las cadenas se enroscaron alrededor de sus manos, sujetándolas con fuerza. El calor era insoportable. Las cadenas le quemaban la carne y los huesos. «¡Aru!», gritó Rui, con un dolor tan intenso que sentía como si le quemaran el alma. El jinete fantasma tiró de las cadenas y las manos de Rui fueron cercenadas al instante. Sus gritos resonaron por el bosque, un escalofriante testimonio de su agonía. Rui miró sus manos cercenadas con el rostro pálido. Las quemaduras se extendían por su piel sin mostrar signos de curación. Tenía los ojos desorbitados por el horror y el cuerpo le temblaba de la impresión. «¿Cómo es esto posible?», balbuceó Rui, con una voz apenas audible. «No te molestes en resistirte. Las heridas infligidas por el fuego infernal no pueden curarse, ni siquiera por tu creador», dijo Ghost Rider con una voz tan fría como el aire de la noche. Las cadenas del jinete fantasma volvieron a extenderse, enredándose en las piernas de Rui. Con un fuerte tirón, las piernas de Rui también fueron cercenadas. Sus gritos llenaron el aire, una sinfonía de dolor y desesperación. «Ah, detente, por favor, detente», gritó Rui, con la voz llena de puro terror.
Se había convertido en una criatura lamentable, arrastrándose por el suelo como un animal herido, implorando clemencia al jinete fantasma. ¿No puedes soportar este pequeño dolor? Se burló Ghost Rider, usando las cadenas de fuego para cortar la cintura de Rui, partiéndolo por la mitad. Sus palabras eran una cruel burla, un marcado contraste con las súplicas de clemencia de Rui. Si Rui hubiera sido una persona común, habría muerto hace mucho tiempo a causa de semejante trato. Sin embargo, Rui era un demonio, y uno de los 12 demoníacos, por lo que solo pudo soportar el tormento con agonía. Ghost Rider agarró el torso ensangrentado de Rui con su mano esquelética ardiente y lo miró fijamente a la cara pálida. Piensa en lo que sentiste cuando infligiste dolor a otros. Ahora que eres tú quien sufre, muestras este lado patético. ¡Qué asco! Ghost Rider arrojó la parte superior del cuerpo de Rui al suelo, salpicando sangre y carne por todas partes. Pero como Rui era un demonio, aún así no podía morir. Ahora tengo una idea mejor, dijo Ghost Rider con indiferencia, volviéndose para mirar a la temblorosa hermana araña que se escondía cerca. Ghost Rider apuntó con su mano huesuda a Spider Sister y ordenó: tú, mátalo. ¿Qué? Spider Sister se quedó atónita, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Cuánto dolor te ha causado este pequeño demonio? Ahora tienes la oportunidad de matarlo. ¿No quieres intentarlo?, susurró Ghost Rider, con una voz que prometía venganza de forma escalofriante. Pero, los demonios no pueden matar a otros demonios, a menos que tengamos una espada Nichirin, luz solar, tartamudeó la hermana araña, con la voz temblando de miedo. No necesitas eso. Ghost Rider chasqueó los dedos y el fuego infernal se encendió en las manos de Spider Sister. Las llamas danzaron sobre su piel, un arma letal que Ghost Rider le había otorgado. Usa mi poder y mátalo, ordenó Ghost Rider, con la voz resonando por el bosque. Ghost Rider volvió a mirar a Rui, que yacía en el suelo, y dijo solemnemente: ¿te gustan la familia y los lazos, verdad? Pues ahora te mostraré lo frágiles que son los lazos que has creado. Sus palabras fueron una última burla, un cruel recordatorio de la inminente perdición de Rui. Capítulo 106. Kanae Kocho. La hermana araña permanecía de pie en el inquietante silencio de la noche, con la mirada fija en las llamas titilantes que danzaban en la palma de su mano. Su rostro, antes un lienzo de terror, era ahora un campo de batalla de emociones, oscilando entre el miedo y la determinación. El resplandor del fuego iluminaba sus facciones, proyectando una luz sobrecogedora sobre sus ojos, que aún reflejaban una renovada resolución. Durante décadas, había sido una marioneta, manipulada por el cruel titiritero Rui. Él la había obligado a participar en una grotesca parodia de familia, un retorcido juego donde debía desempeñar el papel de hermana obediente. Pero ahora, las tornas habían cambiado. La marioneta tenía la oportunidad de cortar sus hilos y aplastar a su captor. Hermana, tú, me protegerás, ¿verdad? La escalofriante voz de Rui resonó en el silencio, un recuerdo fantasmal del pasado. Su torso yacía en el suelo, separado del resto de su cuerpo, pero su voz aún conservaba el poder de helarle la sangre. Su rostro se endureció y sus ojos se entrecerraron al recordar el espantoso destino de quienes se habían atrevido a desafiar a Rui. Algunos fueron descuartizados por su afilada seda de araña, otros fueron abandonados a morir bajo el sol abrasador sobre una telaraña, o, como su padre, perdieron la cordura y se convirtieron en monstruos completamente obedientes a Rui. Una oleada de terror la invadió, y su determinación flaqueó. Años de miedo la habían condicionado a obedecer a Rui, aun sabiendo que estaba destinado a morir a manos del monstruo que tenía delante. Pero el Ghost Rider tenía otros planes. ¿Qué te parece esto? La ominosa voz del jinete fantasma resonó en la noche, una promesa siniestra flotando en el aire. Con un chasquido de dedos, las llamas en su mano comenzaron a extenderse por todo su cuerpo. Al instante, se vio envuelta en un calor indescriptible. Las llamas lamían su piel, abrasando su carne. ¡Ah! Gritó, su voz rompiendo el silencio. La agonía era insoportable, el calor amenazaba con consumirla. El jinete fantasma continuó, con una voz que se convirtió en un susurro escalofriante en el viento. Mátalo, o el fuego del infierno en tu mano te consumirá lentamente por completo. La hermana araña, retorciéndose de dolor, escuchó el ultimátum del Ghost Rider. Para acabar con este tormento, debía matar a quien la había oprimido durante tanto tiempo. No parecía una decisión difícil. Con una determinación renovada, dirigió su mirada hacia Rui, con el rostro contraído por la rabia.
Todo es culpa tuya, gruñó, con la voz llena de veneno. Si no fuera por ti, no estaría sufriendo así. Muere, simplemente desaparece. El rostro de Rui pasó de la sorpresa al terror. ¿Qué estás haciendo? Soy tu hermano, se supone que debes protegerme. Mata al que destruyó nuestro hogar. Pero sus súplicas cayeron en saco roto. Para impedir que el fuego infernal la consumiera, la hermana araña se abalanzó sobre Rui, transfiriéndole las llamas. Sus gritos resonaron en la noche, una sinfonía de su muerte. ¿Ves lo frágiles que son tus supuestos lazos? Tu hermana elegida, para evitarte un poco de sufrimiento, no dudó en matarte. Naciste bastardo, sin amor para nadie. Resonó la voz del jinete fantasma, una cruel burla a las súplicas de protección de Rui. El fuego infernal continuó su implacable danza, consumiendo el cuerpo de Rui mientras las palabras del jinete fantasma corroían su alma. El doble tormento del cuerpo y el espíritu era un espectáculo de agonía que redujo a Rui a un montón de cenizas. Din. Misión secundaria actualizada. Elimina las 12 lunas demoníacas, obtén 600 puntos de penalización, progreso actual 3, 12 Din. Función de sacrificio de alma utilizada con éxito, intercambio de alma completado, has recibido 200 puntos de penalización después de que la hermana araña cumpliera su parte del trato, su brazo fue consumido por completo por el fuego infernal. Se volvió hacia el Ghost Rider con voz desesperada. Hice lo que dijiste, ahora recupera el fuego. Nunca dije que recuperaría el fuego si lo matabas, murmuró el jinete fantasma, con una voz tan fría como la noche. Con un chasquido de dedos, el fuego infernal se extendió por el cuerpo de Kanae. Fue consumida por las llamas, sus gritos resonaron en la noche hasta que no quedó más que cenizas. Din. Misión secundaria completada. Elimina al menos 10 demonios comunes y obtendrás 800 puntos de penalización Din. Función de sacrificio de alma utilizada con éxito, intercambio de alma completado, has recibido 50 puntos de penalización tras la erradicación de todos los demonios en la montaña araña. Jon, el jinete fantasma, retiró el fuego infernal y recuperó su forma humana. Se encontraba entre las cenizas, los restos de la batalla que acababa de librarse. Sus pensamientos se dirigieron al grupo de personas comunes y corrientes envenenadas por el hermano araña. No tenía la capacidad de curarlas. ¿Acaso iba a abandonarlas allí? Jon recordó la trama original. Recordó que en la historia original, era Kakushi quien venía a ocuparse de estos asuntos, y quien curaba a los envenenados por la araña era Shinobu. En ese caso, no tengo que preocuparme por estos asuntos. El cuervo ya debería haber informado de la situación al cuerpo de cazadores de demonios, pensó Jon, con la mente tranquila. Luego se preparó para descender la montaña. Al comenzar el descenso, vio muchas figuras vestidas de negro, envueltas como ninjas japoneses, que se acercaban lentamente. Están aquí, como era de esperar, murmuró Jon para sí mismo. Eran miembros de la división Kakushi del cuerpo de cazadores de demonios. De repente, una voz resonó en la noche. Espera, hay alguien delante. Los miembros de la división Kakushi se detuvieron en seco, con la mirada fija en Jon. Los susurros llenaban el aire, sus palabras llevadas por el viento. ¿Es él, el cazador de demonios con esa vestimenta tan extraña? No estoy segura, pero encaja con la descripción. Es mucho más joven de lo que imaginaba. ¿Por qué no le preguntamos directamente? Uno de los miembros, una figura alta con rostro severo, dio un paso al frente y se dirigió a Jon. Disculpe, ¿es usted, Jotaro Kujo? Jon se quedó desconcertado, y luego recordó que, efectivamente, ya había usado el nombre de Jotaro Kujo antes. Sí, ¿eres del cuerpo de cazadores de demonios? Respondió Jon con naturalidad, su voz resonando en el silencio. El miembro de Kakushi asintió y dijo: sí, estamos aquí para limpiar el campo de batalla. Espero que nos puedan informar sobre la situación en la montaña. En ese preciso instante, otra voz intervino, rompiendo la tensa atmósfera. Ustedes vayan a la parte de atrás de la montaña, déjenme preguntarle. Era una voz femenina suave y elegante, tan relajante como un manantial cristalino, que traía paz a quienes la escuchaban. Jon miró a su alrededor y vio cómo los miembros de Kakushi se apartaban para dejar paso a una hermosa joven de cabello negro, ojos morados, horquillas verdes con forma de mariposa a cada lado de su larga melena y un ori con estampado de mariposas. Este personaje, Kanae Kocho, la hermana de Shinobu y Pilar de las Flores, debía morir en la historia original.
Debido a los viajes en el tiempo de Hon, la trama principal se distorsionó y se retrasó 4 años, por lo que, de alguna manera, Kanae seguía viva. Eres Hon-san, ¿verdad? Gracias por salvar a Shinobu la última vez, dijo Kanae con una sonrisa. De hecho, su rostro siempre lucía una dulce sonrisa, y su voz era igualmente reconfortante. Después de que Hon enviara a Mitsuri y Shinobu de regreso al cuartel general la última vez, descubrieron su verdadero nombre. Sin embargo, la mayoría del cuerpo de cazadores de demonios seguía creyendo que se llamaba Hotaru Kujo, ya que Hon siempre había sido un rumor dentro del cuerpo. Hon asintió y respondió: Oye, eres la hermana de Shinobu, ¿verdad? Era fácil adivinarlo por su apariencia y vestimenta. Ella sonrió y respondió: Sí, soy Kanae Kocho, el pilar de las flores del cuerpo de cazadores de demonios. Espero con ansias trabajar contigo, Hon-san. Fin del capítulo 106.